No sé exactamente cuándo dejé de trabajar para la comunidad y empecé a trabajar para él. Los días fueron pasando y yo me había convertido en un siervo del hombre de los zapatos negros. Para mí solo era una voz perturbadora. Primero fue un maletín, después un sobre, luego una caja. Siempre cosas que yo no debía preguntar para quién eran ni qué contenían. Y cada vez que obedecía, recibía otro encargo. Pero el hombre de los zapatos negros no era mi único problema. El otro era el señor Ramírez, el vecino del ático. No tardó mucho en descubrir que yo tenía la mala costumbre de quedarme con cosas de los trasteros. Todo ocurrió una mañana. Desde la llamada había prometido no volver a abrir un solo trastero que no fuera el mío. Cada mañana me repetía lo mismo. Hoy no, Román. Hoy haces tu trabajo y te vas a casa. Nunca lo conseguía. Bastaba con pasar delante de una puerta para preguntarme qué habría detrás. Aquella maldita curiosidad era más fuerte que el miedo. Y además, últimamente tenía otra excusa. Merceditas. Quería compensarla de alguna manera. Después de todo, ella no tenía la culpa de que yo llegase cada día más tarde, de que estuviera de mal humor, o de que ya no fuera el mismo de antes. Si encontraba algo que pudiera gustarle, me lo llevaba a casa. Un regalo, un detalle, algo que le hiciera pensar que todavía me acordaba de ella. Así que aquel día volví a caer. Abrí uno de los trasteros que llevaba tiempo sin abrirse y encontré una cafetera de cápsulas. Seguía dentro de su caja, prácticamente nueva. A Merceditas le va a encantar. La saqué. Solo tenía que llevarla hasta la garita y después ya decidiría qué hacer con ella. Cuando salí al pasillo, el señor Ramírez estaba allí. No sé cuánto tiempo llevaba observándome. Se quedó mirando la cafetera. Después me miró a mí. ¿Eso también es basura? Se me secó la boca. El propietario ya no la quiere. ¿Ah, sí? Sonrió. No era una sonrisa amable. Pues habrá que preguntarle. Dejé la cafetera donde estaba. Pasé junto a él sin decir nada. Cuando ya estaba llegando al ascensor, escuché su voz detrás de mí. No te preocupes, Román. En la próxima reunión de vecinos tendremos tiempo para hablar de todo. Me giré. ¿De qué estás hablando? Tú sabrás. Entró en el ascensor y pulsó el botón. Aquella fue la segunda vez que tuve miedo de que alguien descubriera que era un ladrón. Todavía no sabía que unos días después iba a tener miedo de que alguien descubriera algo mucho peor. A partir de aquel día, el señor Ramírez empezó a dejarme recaditos cada vez que nos cruzábamos. ¿Qué tal, Román? ¿Ya has pensado qué vas a contar en la reunión? Otro día, mientras yo limpiaba el vestíbulo. Te queda poco tiempo. Y otra mañana, cuando pasaba junto a él. No te preocupes, no voy a decir nada antes de la reunión. Se acercó un poco más. Quiero que estén todos delante cuando cuentes lo que haces con las cosas de los trasteros. Aquello sí que me acojonó. Pero no solo hablaba de mí. Un día, mientras esperaba el ascensor, me dijo: aquí hay demasiada gente que se cree intocable. Yo no contesté. Vosotros, los de la administración, os pensáis que podéis hacer lo que os dé la gana. Lo miré. Yo no sé de qué me está hablando. No, claro que no. Pero yo sí sé lo que ocurre aquí. Esto es una mafia. Todos estáis metidos en el mismo saco. Sentí un escalofrío. Yo solo soy el conserje. Eso es lo que tú te crees. Entró en el ascensor. Antes de que las puertas se cerraran, añadió: nos vemos en la reunión. Yo no sabía qué me daba más miedo: que Ramírez contara que robaba o que siguiera hablando de la administración. La relación con Merceditas iba a la mierda día tras día. Yo cada vez me sentía más atrapado. Llegaba tarde casi todos los días y cuando llegaba pronto lo hacía malhumorado. En cuanto entraba por la puerta me iba directo a la ducha. Me sentía mal, sucio. El apetito voraz con el que llegaba a cenar había desaparecido. Así que cuando terminaba la ducha me iba directo a la cama. Ya no había apenas conversaciones, ni le preguntaba por su día, con tal de no tener que mentirle si ella me preguntaba por el mío.
También se había acabado lo de llevar supuestos regalos que me hacían los vecinos. Todo se iba al traste. Anoche, al llegar a casa, escuché a Mercedita susurrando tras la puerta del cuarto de baño. ¿Estaba hablando con alguien? ¿O lo hacía sola? Cuando salió la estaba esperando en la puerta. Ya no era la misma. Parecía haberse rendido conmigo. Apenas me miró a la cara. Ya casi nunca lo hacía. En sus ojos ya no había ira, sino tristeza. Al preguntarle con quién hablaba, ni siquiera se molestó en contestarme. Se fue, sin más. Eso me puso muy nervioso. Por un momento pensé que lo mismo otro hombre estaba ocupando mi lugar. No sería de extrañar. Ya no era nada para ella. Pero no estaba dispuesta a que las cosas terminasen por mi cobardía. A la mañana siguiente, al levantarme, recordaba perfectamente todos los sueños que había tenido. En todos, Merceditas me rechazaba. Daba igual lo que hiciera por recuperarla. Tenía que acabar ya con esa situación. El trayecto en metro lo hice repasando la conversación que tendría con Zapatitos cuando me llamase para el siguiente encargo. Yo tenía que esperar su llamada. No tenía cómo ponerme en contacto con él. Según la recibí, solté como una retahíla toda la conversación que había preparado durante el trayecto. Le dije que se había acabado, que no soportaba más su extorsión, que hiciera lo que considerase oportuno con la fotografía que demostraba que yo había robado. Unas sartenes no valían tanto. Lo mismo me podía hasta defender. Pero había algo más. Ah, y el señor Ramírez lo sabe. Silencio. Me ha visto sacar cosas de los trasteros, sabe que no son regalos de los vecinos, sabe lo que estoy haciendo. Esperé una respuesta. Nada. Ha dicho que va a contarlo en la reunión de vecinos. Y no solo lo mío, también está hablando de la administración. Dice que aquí hay una mafia y que todos estamos metidos. Seguía sin responder. Oye, ¿me estás escuchando? Nada. Ese cabrón está dispuesto a hablar. Me ha amenazado con hacerlo delante de todos. Zapatitos no respondió. Simplemente me colgó. Por primera vez desde que había empezado todo aquello, tuve la sensación de que quizá había dicho demasiado. Pocas horas más tarde sonó el teléfono. Lo cogí rápidamente. Una parte de mí, la que sentía miedo ante las posibles consecuencias, quería que fuera él de nuevo y echar atrás en el tiempo. La otra parte, la que estaba cansada de tanta coacción, quería enfrentarse con él cara a cara. Ninguna era posible. Era la administración de la comunidad. Querían que me presentase allí al salir del trabajo. Estaba claro, por fin iba a ser despedido. Pero antes de que pudiera pensar en cómo se lo contaría a Merceditas, ocurrió algo que no esperaba. Aquel mismo día, media mañana, recibí un aviso en la garita. La reunión extraordinaria de vecinos que había convocado el señor Ramírez quedaba anulada. El señor Ramírez había fallecido aquella madrugada, supuestamente por causas naturales. Me quedé mirando el papel. Lo leí otra vez y otra. No sentí alivio, sentí frío, porque durante unos segundos solo pude pensar en una cosa: el hombre de los zapatos negros. Ya ni me molesté en llamar a Merceditas para avisarla de que llegaría tarde. Ya no parecía importarle ni lo más mínimo. Cuando entré en la administración, una hermosa mujer me abrió la puerta. Yo nunca había estado en las oficinas, ni siquiera el día en el que firmé el contrato. De todo se había ocupado el presidente de la comunidad, el enano del ático. Me pidió que me dirigiera al despacho del fondo a la derecha. Las oficinas eran demasiado asépticas. Lo mismo podía ser una clínica dental que una gestoría. Allí apenas había vida. Todo era blanco, paredes, suelos, techos. Me dijo que esperara en unas butacas junto a la puerta. Desde ahí podía escuchar los gritos de la persona que estaba tras ella. Debía ser un hombre corpulento por su tono de voz. Los gritos se acabaron de repente. Y tras un segundo de silencio, una carcajada demasiado sonora. El teléfono de la entrada sonó. La chica se levantó y me dijo: ¿puede pasar ya? Yo no le hice esperar. Me levanté como un resorte. Me recordó a cuando era pequeño y era llamado por el director del colegio. Al abrir la puerta, lo hice como aquel muchacho enclenque y cabizbajo que siempre fui.
Un olor mezclado a romero y perfume me embriagó inmediatamente. El hombre que tenía frente a mí no era tan corpulento como me imaginaba. De hecho, tenía un aspecto inmejorable. Un pelazo, piel morena, no llevaba gafas, parecía pasar las horas libres en el gimnasio. Se veía un hombre saludable, sin apenas arrugas. Su sonrisa dejaba ver una dentadura perfecta. Sin embargo, aquel olor no desaparecía. Los nervios hacían que mi corazón fuera a mil y mi estómago estuviera revuelto. Pensé que le iba a vomitar encima de la mesa. Entonces me indicó, sin abrir la boca, que me sentase. Yo, obediente, lo hice. Y me quedé sentado mirándole, esperando que empezara con su discurso. Desde bien pequeño aprendí que estar con la boca cerrada delante de una persona con poder era lo mejor que podía hacer. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Encima del escritorio apenas había objetos. Solo uno llamó mi atención. Un sobre blanco apaisado, igualito al que yo recibí con mi foto. El hombre jugaba con él entre las manos y con una pluma. Su mirada me penetraba el alma. Hablábamos sin hablar, al igual que con Merceditas. Tenía la misma sensación, la que se tiene cuando una relación se acaba. Frío. Bueno, Román, no podemos seguir así. Yo seguía sin articular palabra. Solo asentía con la cabeza. Hemos recibido quejas de la comunidad. Yo me sentía como un auténtico cobarde. No cumples con tus obligaciones. Me apretaba las manos con fuerza por debajo de la mesa. De hecho, me dicen que tienes que quedarte hasta más tarde de tu jornada porque no te da tiempo a cumplir en tu horario con las obligaciones. Pierdes mucho tiempo con el teléfono. Apretaba fuerte los labios para impedir que mi boca saliera alguna palabra. Yo esperaba que me hablase de la fotografía y de las putas sartenes. De la foto, ni palabra. Solo quejas de los vecinos de la comunidad. Para saludarme ni siquiera me veían, pero sí para inventarse cosas. ¿Acaso había un complot contra mí? De tanto jugar con la pluma, se le cayó al suelo. Instintivamente me agaché como buen súbdito en el que me había convertido. Entonces los vi. Unos zapatos negros, perfectamente lustrados. Al levantar la vista del suelo con la pluma en la mano, lo observé. Ahora comprendía por qué aquel olor me había revuelto el estómago. Pero no era solo el olor, era su mirada. Y sobre todo, aquella sonrisa. Bueno, Román, tu mirada habla por sí sola. No tengas miedo, muchacho. Ahora, aunque quisiera hablar, no podía. Ya veo. De nuevo sin palabras. Mejor así. No me gusta escucharte. Yo quería salir de aquel despacho. De hecho, estaba a punto de levantarme cuando pronunció un nombre. ¿Qué tal, Merceditas? Hay mucho aguililla por ahí suelto. Me parece que si no la quieres perder, tendrás que esforzarte un poco más en tu siguiente trabajo. ¿Siguiente trabajo? Sí, Román, ya hemos acabado en esa comunidad. La semana que viene empiezas en otra. Ahora que tienes claro cómo es nuestra relación, espero que seas más obediente. Apreté mis pies contra el suelo mientras él soltaba de nuevo una carcajada. Aquella carcajada me sacó de mis recuerdos. Por un momento me había ido a mi casa, a aquella conversación que escuché de Merceditas tras la puerta. ¿Sería él con quien hablaba? No era posible. La secretaria te dará ahora mismo los datos de tu nuevo trabajo, el uniforme y una nueva llave. Espera mis instrucciones. Hizo una pausa. Por cierto, mañana será tu último día en esta finca. No dije nada. Antes de marcharte necesito que vacíes un trastero. Hazlo a última hora. Yo me levanté airado. Sin querer o queriendo, golpeé la silla en la que estaba sentado. Menos humos, Román. Acércate. Caminé hacia la mesa sin dejar de mirar el abrecartas que había sobre ella. Me imaginé amenazándole con él, exigiéndole que no volviera a nombrar a Merceditas bajo ningún concepto, que se alejase de ella. Su mano se extendió. Necesitarás esto. Ahora, márchate. Sobre mi mano dejó caer algo frío, metálico, una única llave y algo redondo. Abrí la mano derecha. No me equivocaba. Una pequeña chapa verde dejaba entrever un número casi borrado por el paso de los años. 226.
Levanté la vista. El hombre ya ni siquiera me miraba. Había recogido el resto de las llaves que tenía sobre el escritorio y jugaba con ellas entre los dedos. Tintineaban. Me quedé inmóvil. Aquel sonido. Lo había escuchado antes, mucho antes, en el subsuelo, en aquella primera mañana, cuando las luces se apagaron, cuando escuché unos pasos al otro lado del pasillo, cuando alguien abrió una puerta, cuando yo todavía no sabía quién era él. Miré nuevamente la llave que tenía en la mano. 226. Y entonces lo entendí. No había sido una casualidad. Nunca lo había sido.